a la que le voy a hacer esta pregunta es una querida invitada, connotada de nuestro multiverso, la profesora María José Herrera. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Profesora, aquí de ambiente 18 ya. Exacto, sí, por toda la universidad. ¿Usted tiene alguna cumbia favorita? Me gusta el galeón español. El galeón español. Sí. ¿Tiene ya pensado, planificado lo que va a hacer para este 18? Vamos ¿no? a hacer juegos típicos, ¿Ya? empanadas. Ahí y la forma. Ah, pero con su familia. Sí, en familia. ¿Se prepara mucho para...? No, la verdad es que no hay mucho tiempo para prepararse, pero se disfruta, sí. Mucho trabajo, profesora. Sí, bastante. Me decía, oye, yo ya vengo siempre, me comenta. No, al contrario, para nosotros es siempre interesante poder conectar los conocimientos, sobre todo que hay un equipo internacional de científicos que fue liderado también por especialistas de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, que presentó datos bastante relevantes respecto a los glaciares en concreto. Y me gustaría que usted nos pudiera contar respecto a estos detalles y de esta investigación donde utilizaron, mire, escuche bien, un vehículo submarino autónomo llamado RAN. ¿De qué se trata este vehículo y la importancia también que tiene para el cuidado y la protección de los glaciares? Bueno, el instrumento que ocuparon es un instrumento que permite introducirse por pequeñas cavidades, ¿cierto? Como por ejemplo algunas grietas o algunos embudos que existan en los glaciares y viajar en el fondo monitoreando todo lo que va pasando, no solamente en el destino, sino que en el trayecto. Yo lo veo así, algo así como la cápsula que bajó a buscar a los mineros, ¿cierto? Donde cuando ellos lo subían y bajaban se veía el trayecto, cómo iban ellos, se iban monitoreando. Bueno, es lo mismo, pero a nivel de glaciar, ¿cierto? Lo interesante es que es la primera instancia en que se tienen resultados de buena resolución, que el instrumento no se perdió muchas veces en estos ambientes medios inhóspitos, ¿cierto? Se pierde en el instrumental. Sí, me imagino que la materialidad también del vehículo y sobre todo que se enfrenta a estas condiciones que no son las normales, claro, a las cuales todos estamos acostumbrados. Claro, son elementos, instrumentos que tienen que soportar bajas temperaturas, ¿cierto? Tienen que soportar el contacto con humedad, con agua. Entonces son sensores que tienen sofisticación tecnológica por detrás. No es como poner, por ejemplo, un termómetro, una GoPro. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces lo interesante es que ellos lo que lograron es analizar el interior, ¿cierto?, del glaciar por zonas que tradicionalmente están rodeadas de hielo, entonces que son inaccesibles para los humanos. ¿Estas zonas, estas imágenes o no tan parecidas? En realidad, ahí no sé. ¿Cómo eso? Claro, sí. Pero ahí, por ejemplo, vemos una pared de glaciar. Entonces uno puede quizás interpretar ciertas cosas. Pero efectivamente esto ya es algo que no está visualmente disponible, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa bajo el glaciar? Creo que lo hemos conversado en algunas oportunidades, que los glaciares no son puro hielo, sino que dentro tienen, por ejemplo, glaciares que están cerca de los volcanes guardan entonces testigos de las erupciones volcánicas. Hay una erupción, se eleva la pluma volcánica, cae ceniza y esa ceniza después queda enterrada bajo nieve, hielo, nieve, así. Entonces uno puede decir, mira, hay un registro y aquí hay una capa oscura. ¿Qué será esta capa? Y es ceniza volcánica. Entonces, y ahí en cuanto a esos datos, ¿es como cuando con la corteza de los árboles también, que a veces exactamente, se ve como los anillos de los árboles? Exacto, uno puede hacer contabilización de eventos, ¿cierto?, de temporalidad, hace cuánto tiempo fue esa erupción, desde dónde provino, porque muchas veces uno dice, bueno, aquí no hay ningún volcán cerca, pero hay mega erupciones donde las plumas volcánicas se trasladan por miles de kilómetros, entonces quizás puede haber venido de más al norte, de más al sur, y uno entonces ahí empieza a interpretar en qué dirección y con qué velocidad iban los vientos. Uno puede sacar mucha información a partir del registro que queda dentro de los glaciares. Y esto, ¿qué datos específicamente también nos va a entregar más allá de, obviamente, los eventos que ocurren? ¿Cómo va a ayudar a preservar o a conservar más bien la protección de los glaciares en sí?
Bueno, las gracias de estas investigaciones es conocer cuán sensibles van siendo los glaciares a condiciones que tradicionalmente uno no mete en la ecuación, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, aumenta la temperatura, disminuye la precipitación, ¿cierto? Y el glaciar va a tener como desequilibrio. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos glaciares y muchos sectores donde el glaciar está flotando en agua. Y uno dice, bueno, ahí está como en su elemento, ¿cierto? Pero lo que pasa es que el agua también tiene diferencias de temperatura. Y cuando cambian las condiciones de temperatura, de salinidad, de pH... No es la misma en todos los sectores. Exactamente. De hecho, los océanos tienen distintas alturas, tienen distintas condiciones de enfriamiento. Hay, por ejemplo, los mares del norte, del hemisferio norte, son sumamente fríos. Y después tenemos playas más cálidas, ¿cierto?, en el Caribe, en torno al Ecuador, y luego vuelven a ser frías. Entonces, todo eso va haciendo que el glaciar sea sensible a pequeños cambios, no solamente por la superficie, sino que también por la parte de abajo, por el agua de mar, y eventualmente por cambios en el agua de lagos. Entonces tenemos diferencias, por ejemplo, en la salinidad. Cuando el agua se congela, ¿cierto? Cuando hay congelamientos como grandes, el agua, el agua está más salina, porque en el fondo la sal no se logra congelar y queda disuelta en el agua, ¿cierto? Entonces, esas condiciones de salinidad ya es un marcador. Ahora, si además aumentamos la temperatura, que es lo que suele suceder, ¿cierto? Estamos generando algún tipo de disturbio, ¿cierto?, en la base de los glaciares. ¿Qué es lo que está afectando principalmente hoy en día a los glaciares y que de alguna forma está haciendo que los científicos tengan alertas importantes respecto de las investigaciones también que están realizando? Bueno, principalmente lo que siempre está definido en toda la literatura desde años atrás es que los glaciares son muy sensibles a la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hablan de las glaciaciones, siempre es nivel del mar y temperatura, ¿ya? Y además, actualmente se está presentando la idea de los factores de humedad, porque, por ejemplo, en Antártica, ¿ya?, y en algunas partes del sur de Chile, nosotros no tenemos mucha cantidad de precipitación. En Antártica no hay nevazones todos los días. No, pero lo que pasa es que se mantiene la nieve que cae. ¿Por qué? Porque hay muy bajas temperaturas. Y esto es gracias a que la Antártica está aislada por una corriente marina circumpolar donde también hay vientos fríos y todo. Entonces ese continente se mantiene muy frío sin necesidad de ser muy húmedo, que no haya mucha precipitación. Ahora, si sacamos esas condiciones de temperatura y mantenemos las condiciones de baja precipitación, lo más probable es que Antártica no sería lo que conocemos hoy en la actualidad. Entonces, la humedad, las precipitaciones también son un punto importante. Ahora, esto va a depender también de qué tipo de glaciares estemos considerando, porque nosotros estamos hablando de grandes casquetes, ¿cierto?, como los de Patagonia, Yo recuerdo que usted había dicho que existe una clasificación. Existe. Entonces, nosotros tradicionalmente lo que tenemos en la zona central son pequeños glaciares que aprovechan valles, ¿cierto?, y que están como un poco protegidos. Y a esos glaciares que están más cerca de los trópicos o más cerca del Ecuador, también son muy sensibles a la radiación solar. ¿Ya? La radiación solar tiene radiación directa, radiación difusa, la que rebota desde las nubes. Entonces, todo eso se mete a una ecuación, ya que se considera el balance de energía, cuánto entra y cuánto sale. Y en función de eso uno puede decir, mira, esto es más sensible o tiene más escapes por calor latente, por calor sensible, que son calores que van pasando por cambios de fase. ¿Qué quiero decir con cambios de fase? Por ejemplo, cuando el agua se transforma en nieve o en hielo, ¿cierto? O cuando el hielo se evapora, que es otro de los cambios de fase. Ahí hay liberación de energía, liberación de calor. Entonces, todos esos elementos van haciendo que no necesariamente el glaciar vaya acumulando más materia, sino que se va fundiendo. Y en cuanto a esta investigación propiamente tal que está recolectando datos a través de este vehículo, ¿cómo puede obviamente la comunidad científica entregar datos o hallazgos relevantes en cuanto a lo que va a entregar también este vehículo específicamente? ¿Cómo ayuda o contribuye al estudio y a la investigación que ustedes también realizan? Claro.
Bueno, la idea yo creo que es tratar de imitar estas investigaciones, tratar de meter esa sonda y ver cómo son las condiciones locales, ¿ya? Porque, por ejemplo, como decíamos, el agua que está bajo los glaciares tiene sus propios parámetros y sus propios comportamientos. Entonces, ¿es eso un patrón en el hemisferio sur, por ejemplo, o está solamente concentrado en la Antártica? Exacto, todavía no lo sabemos. Que es un poco lo que pasa también con los estudios, y ahí uno va vinculando, ¿cierto?, lo que pasa en la atmósfera, lo que pasa en la tierra, lo que pasa en el agua, en la hidrósfera, y dice, mira, el aumento del agujero de la capa de ozono está teniendo directa incidencia en, por ejemplo, la radiación solar o la alteración de las temperaturas, y eso también se traduce en viento, y uno va haciendo estas conexiones que vinculan a múltiples disciplinas como climatólogo, oceanógrafo, glaciólogo, geólogo, geógrafo, etc. De hecho, con el doctor Osvaldo Ulloa comentamos que el océano es uno de los ecosistemas menos explorados. Exactamente. ¿Con la Antártica sucede lo mismo también? La Antártica, bueno, yo diría que sí, pero a pesar de que hay muchísima gente trabajando en Antártica, pero son tantos los elementos que hay que estudiar y es un continente tan grande que es difícil decir que tenemos todo conocido, ¿cierto? De hecho, las investigaciones en el Polo Sur, que es como en el centro de la Antártica, son muy pocas porque las condiciones son muy adversas. Entonces, las entradas de gente para estudiar eso son en ventanas de tiempo muy, muy pequeñas y también bajo condiciones bien, bien duras. Entonces, la mayoría de las investigaciones, claro, muchas lucas. Sí. Y la mayoría entonces de las investigaciones se hace en la península antártica, que es donde están todas las bases chilenas entre ellas, y en sectores como de las plataformas, ¿cierto? Tanto de Antártica Occidental como Antártica Oriental. En el Polo Sur en sí hay poca Hay poquito, sí. A diferencia del Ártico. El Ártico tiene, prácticamente es como decir que tiene muchas ciudades cerca, es mucho más accesible llegar. En cambio, la Antártica es mucho más, está mucho más desconectada de ciudades, aeropuertos. Por eso, por ejemplo, si tú viajas a Antártica, sea cual sea tu objetivo turístico, científico, lo que sea, o la misma gente militar y naval y todo, tienes que ir sin apéndice. ¿Ya? Entonces, si tú dices, ya, mañana yo tengo que ir a trabajar, a hacer una investigación allá, aunque sea una semana, tienes que ir sin tu apéndice, tienes que operarte, ¿cierto?, aunque no tengas apendicitis, porque allá las condiciones te pueden dejar aislado 1 mes, 2 meses. Y sí, entonces... Otro dato curioso, simplemente qué impresionante también cómo funciona la investigación allá. Y acá con el vehículo RAM, la inteligencia artificial también estuvo incluida dentro de esta cápsula, podríamos decir. Claro, porque hoy día lo que asume la inteligencia artificial es identificar patrones que a nosotros los humanos quizás nos vaya a tomar mucho más tiempo. Entonces, esta sonda va identificando cosas, por ejemplo, ese pececito que va pasando, ¿ya? Y entonces dice, un pez, y después cuando ve otra forma similar que tiene el mismo movimiento, al tiro lo categoriza como un pez. Entonces uno va limpiando un poco la imagen, porque para el glaciólogo, por ejemplo, el pez no va a ser importante, pero para el biólogo sí. Entonces uno puede ir enfocando, ¿cierto?, qué parte de la lectura a ti te interesa, porque muchas veces estos sensores, estos instrumentos, entregan una cantidad de información gigante que hay que almacenar y después hay que ir un poco limpiando a lo que uno le interesa o donde uno está enfocando el estudio. Entonces, la aplicación de inteligencia artificial en estos instrumentales es vital para hacer estas clasificaciones y poder también entonces identificar, como decíamos antes, patrones. ¿Qué pasa? Sí, hay circulación de aguas más cálidas, ¿ya? Y esto se ve acá, pero no se ve acá. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿O qué está pasando en los lados? Que hay circulaciones cálidas versus el ambiente frío del conjunto, digamos. Entonces, esas cosas nos van entregando luces. Y como te digo, quizás nosotros como humanos tenemos que hacerlo a ojo, ¿cierto? Muchas veces lo que tú ves es distinto que yo lo vea, dependiendo del día, todo. Y la inteligencia artificial lo hace automáticamente, obviamente bajo la supervisión del humano. Uno tiene que entrenar a la inteligencia artificial para que diga
En el fondo la inteligencia artificial no distingue un pez de una roca. Uno le dice, esto es un pez, esto es una roca, y después autoaprenden, ¿cierto? Doctora, y en ese aspecto también, ¿cuál ha sido su visión de cómo ha evolucionado la investigación científica en la Antártica y sobre todo, cuáles son los desafíos principales que se están presentando producto de estos factores como el cambio climático, que lo hemos conversado, y el impacto también que hay en los glaciares, considerando que muchas veces ya lo hemos dicho, pero que no existe una protección total de ellos? Claro. Bueno, la investigación en Antártica es súper potente, es súper fuerte, y la gracia que tiene esa investigación es que aúna, junta en un mismo lugar a muchos científicos de distintas disciplinas, entonces se pueden hacer cosas bastante más colaborativas. Ahora, ¿qué es lo que falta? Bueno, siempre faltan más cosas, ¿cierto? Más sensores, más lugares. Pero yo creo que la Antártica es un lugar bastante cubierto. Ahora, con este tipo de mecanismo, quizás con drones, ¿cierto? Con estos vehículos no tripulados, cada vez las fronteras físicas, ¿cierto? Se van corriendo. Entonces ya no es necesario quizás que haya un grupo de investigadores que tenga que estar ahí, sino que podemos mandar distintos instrumentos autónomos a lugares que son más difíciles de acceder. Porque este vehículo, en sí, los científicos si bien estaban allá, pero se maneja de manera remota. Remota, claro, es como un autito a control remoto, ¿cierto? Pero siempre a ver, ¿cómo se dice? Como la conexión no tiene que estar a más de XX metros o sea, tiene kilómetros. que estar igual en el territorio. Claro, entonces cada vez eso va siendo más fácil, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, están los drones autónomos que si tú tienes un dron y lo quieres mandar a volar, puedes tú estar a varios cientos de kilómetros. Pero eso toma tiempo, no es tan rápido. Entonces, claro, hoy día esta sonda, efectivamente los investigadores no tuvieron que bajar, pero sí tuvieron que estar ahí cerca, bajo unas distancia determinada, para ellos manejar, controlar la RAM, ¿cierto? Ahí no se podría quizás generar algunos dilemas éticos en cuanto a la intervención también a través de la tecnología de estos ecosistemas. Siempre, siempre está en boga o en el pensamiento lo que se llama geoética, ¿cierto? ¿Qué tan ético es lo que hacemos? ¿Qué tan conservacionista? Porque en el fondo, ¿cómo voy a conservar algo que no conozco? ¿O cómo voy a saber que está en peligro si no sé que está en peligro? Y para saber si está en peligro no tengo que ir, mirar, trabajar, sacar, ¿cierto? Generalmente uno lo hace manteniendo la intervención mínima. O sea, si voy a sacar algo va a ser lo más pequeño posible, que me permita entonces entender que hay eso sin sacar todo el hielo, por ejemplo. Pero sí, es un punto súper importante, que afortunadamente se discute en los congresos, hay mesas de geoética, hay grupos de geoética, efectivamente viendo todos estos puntos, hasta dónde nosotros somos libres de intervenir y no vamos como en contra de lo que queremos promover en el fondo. ¿Hasta dónde usted considera que es el límite? Depende si es mi investigación o la de los demás. No. Bueno, yo creo que como todo, las libertades de uno terminan cuando empiezan las de otros. Entonces, cuando ya el ecosistema está haciendo, por ejemplo, un poco lo que pasa en el Everest, ¿cierto? Cuando uno ve que todos quieren llegar a la cima, pero tenemos estos campamentos llenos de basura, ¿cierto? Llenos de pedazos de carpas, de cosas volando. Yo creo que eso ya no es deportivo. Y si es deportivo, estamos por un mal enfoque del deporte. El deporte es parte de... es uno con el medio ambiente, ¿cierto? O sea, esa gente si sigue contaminando y todo, ya no va a poder subir al Everest, va a tener que andar por entre medio de la basura. Entonces, yo creo que el límite es cuando ya estamos interviniendo negativamente el sector que nosotros justamente queremos conservar. Esta fue la entrevista con la doctora María José Herrera, académica de la Universidad de Concepción, quien ya no sé qué días, pero en cada semana nos sorprende con todos estos datos importantes, sobre todo ahora con cómo la inteligencia artificial también está promoviendo la conservación desde los glaciares. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.